Nunca pensé que les contaría esta historia a nadie. Durante años, traté de convencerme de que había sido solo el cansancio, la soledad de las carreteras nocturnas jugándome una mala pasada. Pero cada vez que cierro los ojos, vuelvo a esa noche de marzo del 2019, en la Interestatal 80, justo antes de que mi vida cambiara para siempre. Mi nombre es Miguel, y durante 15 años manejé camiones de carga pesada por todo el país. Era un trabajo solitario, pero me gustaba así. Solo yo, la carretera y las horas interminables de la madrugada. Pero ¿qué pasa cuando la soledad comienza a tomar forma propia? Esa noche específica salí de Denver con destino a Sacramento. Una ruta que había hecho cientos de veces, pero algo se sentía diferente. El aire tenía esa quietud extraña que precede a las tormentas, aunque el pronóstico no anunciaba lluvia. Mi camión, un Kenworth del 2015 que conocía como la palma de mi mano, hacía ruidos que nunca antes había escuchado. Pequeños crujidos metálicos que no podía ubicar. ¿Era mi imaginación o realmente había algo mal? Eran las 2:47 de la madrugada cuando vi las primeras luces en mi espejo retrovisor. Faros brillantes que parecían seguirme a la distancia exacta, manteniendo siempre la misma velocidad que yo. En 15 años de carretera, aprendes a reconocer los patrones de otros conductores, pero este era diferente. Demasiado preciso. Demasiado constante. Aceleré ligeramente, y las luces aceleraron también. Reduje la velocidad, y mantuvieron la distancia perfecta. Durante los siguientes 40 minutos, ese vehículo fantasma me siguió por millas de carretera desierta. Sin adelantarme nunca, sin quedarse atrás. Como si fuera mi sombra mecánica. Intenté usar la radio CB para contactar a otros camioneros, pero solo recibía estática. Una estática extraña, casi rítmica, como si alguien estuviera tratando de formar palabras con el ruido blanco. ¿Habían escuchado eso otros conductores antes que yo? Decidí parar en la siguiente estación de servicio para ver qué clase de vehículo me había estado siguiendo. El lugar estaba completamente vacío, iluminado solo por luces fluorescentes parpadeantes que creaban sombras danzantes entre los surtidores. Estacioné mi camión y esperé, observando por los espejos. Las luces se acercaron lentamente y se detuvieron justo fuera del alcance de la iluminación. No pude ver el vehículo, solo esos faros brillantes flotando en la oscuridad como ojos depredadores. Salí de la cabina con las piernas temblorosas. El silencio era absoluto, roto solo por el zumbido eléctrico de las luces sobre mi cabeza. Caminé hacia donde debería estar el otro vehículo, pero cuando llegué al borde de la luz, no había nada. Solo aire frío y el aroma metálico de la gasolina vieja. Pero en el suelo, grabadas en el concreto como si hubieran sido quemadas con ácido, había huellas de neumáticos. Huellas que formaban un patrón extraño, casi como símbolos. ¿Qué clase de vehículo podría dejar marcas así? Regresé corriendo a mi camión y arranqué el motor con manos temblorosas. Necesitaba salir de ahí. Pero cuando encendí los faros, allí estaba otra vez. El vehículo fantasma, esperándome al final del estacionamiento. Esta vez pude ver una silueta borrosa detrás del parabrisas. Una figura que parecía demasiado alta, demasiado delgada para ser humana. Sus brazos se extendían sobre el volante de una manera que desafiaba la anatomía normal. Pisé el acelerador y salí disparado de la estación de servicio. Las luces me siguieron inmediatamente, pero ahora algo había cambiado. Se acercaban más. Cada vez más. En mi espejo lateral pude ver detalles que ojalá nunca hubiera visto. El vehículo parecía cambiar de forma constantemente, como si estuviera hecho de sombras líquidas. Los faros no eran luces normales, sino algo que pulsaba con un ritmo orgánico, como latidos de corazón. ¿Era posible que estuviera persiguiendo algo que no era de este mundo? La radio de mi camión cobró vida de repente. Pero no era música ni noticias. Era una voz. Una voz que sonaba como la mía, pero distorsionada, como si viniera desde el fondo de un pozo profundo. Miguel, decía mi propia voz, Miguel, ¿por qué huyes de ti mismo? Me quité los auriculares y los arrojé al suelo, pero la voz continuaba, ahora saliendo directamente del tablero,
de las ventilaciones de aire, de las paredes mismas de la cabina. El velocímetro marcaba 90 millas por hora, pero sentía como si estuviera inmóvil. Las líneas de la carretera parecían repetirse infinitamente, como si estuviera atrapado en un bucle temporal. Los letreros de salida mostraban nombres de ciudades que no existían: Sombraluna, 15 millas, Valle del Olvido, próxima salida, fin del camino, 0 millas. Mi teléfono GPS había dejado de funcionar horas atrás, mostrando solo una pantalla negra con puntos blancos que se movían como estrellas en el espacio. Fue entonces cuando vi la figura en la carretera. A unos 200 metros adelante, había alguien parado en el carril derecho. Una silueta humana, pero algo estaba mal. Estaba completamente inmóvil, con los brazos colgando de manera poco natural. Cuando mis faros la iluminaron completamente, sentí que mi sangre se congelaba. Era yo mismo. Era mi propio rostro, mi propia ropa de trabajo, pero con una sonrisa que se extendía demasiado amplia, revelando dientes que parecían ir más allá de lo humanamente posible. Giré violentamente el volante para evitar atropellar a esa cosa que tenía mi cara. El camión se deslizó por la carretera, los frenos chirriaron, y todo se volvió negro. Cuando desperté, estaba en una cuneta al lado de la carretera. Mi camión estaba intacto, el motor aún funcionaba. Era de día. El sol brillaba como si nada hubiera pasado. Pero había algo en el asiento del pasajero que no había estado ahí antes. Era una fotografía. Una foto mía, durmiendo en la cabina de mi camión, tomada desde fuera. Pero yo estaba completamente seguro de que siempre había cerrado las cortinas. En la parte trasera de la foto, escrito con una letra que era inquietantemente similar a la mía, había un mensaje: nos vemos la próxima vez que manejes solo, Miguel. Pero lo más perturbador no era el mensaje. Era la fecha en la esquina de la fotografía. Una fecha que aún no había llegado. Una fecha que era exactamente una semana en el futuro. Esa fue la última vez que manejé un camión de larga distancia. Cambié de trabajo, me mudé de ciudad, traté de construir una nueva vida. Pero cada noche, cuando cierro los ojos, veo esas luces en mi espejo retrovisor. Y a veces, tarde en la noche, escucho el sonido de un motor diésel ralentizando frente a mi casa. Cuando miro por la ventana, nunca hay nada ahí. Solo huellas de neumáticos en el pavimento que desaparecen con la luz del amanecer. La fotografía sigue en mi billetera. La fecha se acerca. Y no puedo evitar preguntarme si realmente escapé de esa carretera, o si todavía estoy ahí, manejando en círculos por una autopista que no tiene fin. Porque a veces, cuando paso junto a espejos, la reflexión que veo no es la mía. Es la de alguien más, alguien con una sonrisa demasiado amplia, saludándome desde el otro lado del cristal. ¿Y ustedes que me escuchan ahora, alguna vez han sentido que alguien los sigue en la carretera? ¿Han visto luces que mantienen la distancia perfecta? ¿Han escuchado su propia voz llamándolos desde la radio? Porque si la respuesta es sí, entonces ya saben. Él no solo me siguió a mí. Y una vez que te encuentra, nunca realmente te deja ir. La fecha de la fotografía es mañana. Y por primera vez en 5 años, siento la urgencia inexplicable de salir a manejar. Solo por una noche. Solo para ver qué pasa. Después de todo, ¿qué es lo peor que podría ocurrir? Ya lo he vivido antes, ¿verdad? ¿O tal vez esa primera vez fue solo el comienzo de algo mucho más grande y terrible? Supongo que mañana por la noche lo averiguaré. Y si no vuelven a saber de mí, ahora ya saben por qué. Porque algunas carreteras te llevan a casa, pero otras te llevan a lugares de los que nunca puedes regresar. Y yo creo que finalmente he encontrado la diferencia entre ambas. No debería estar contándoles esto. Firmé acuerdos de confidencialidad, documentos legales que me prohíben hablar sobre lo que pasó en ese edificio. Pero han pasado 3 años, y cada noche sigo despertando empapado en sudor frío, escuchando esos sonidos que no deberían existir.
Me llamo Roberto, y durante 8 meses trabajé como guardia de seguridad nocturno en el edificio Meridian, un rascacielos de oficinas de 40 pisos en el centro de la ciudad. Era un trabajo simple, hacer rondas cada 2 horas, revisar las cámaras, mantener el registro de visitantes. ¿Qué tan difícil podría ser cuidar un edificio vacío? El edificio Meridian tenía algo extraño desde el primer día. Era uno de esos rascacielos modernos, todo cristal y acero, construido en 2018 sobre los restos de un hospital psiquiátrico que había sido demolido décadas atrás. Los planos originales nunca mencionaron que el sótano del hospital seguía intacto, sellado bajo 30 metros de concreto y tierra. Durante la construcción, los trabajadores encontraron túneles, habitaciones que parecían celdas, y equipos médicos oxidados que databan de los años 1950. Pero la empresa constructora decidió continuar, sellando todo con más concreto. ¿Qué secretos estaban enterrando literalmente bajo los cimientos? Mi primer mes fue tranquilo. Demasiado tranquilo, ahora que lo pienso. Los ascensores funcionaban perfectamente, las luces nunca parpadeaban, el aire acondicionado mantenía una temperatura constante. Era como si el edificio estuviera esperando algo, conteniendo la respiración. Las cámaras de seguridad mostraban pasillos vacíos, oficinas abandonadas con computadoras en modo de reposo y plantas que parecían demasiado verdes para recibir tan poca luz natural. Pero había algo en el piso 37 que me inquietaba. Las cámaras de ese piso siempre mostraban una interferencia ligera, como pequeñas sombras que se movían por los bordes de la pantalla. La primera anomalía ocurrió en mi segundo mes. Era una noche de octubre, llovía fuerte afuera, y estaba haciendo mi ronda de las 3 de la madrugada. Cuando llegué al piso 15, escuché algo que me heló la sangre, el sonido de máquinas médicas. Bips rítmicos, como monitores cardíacos y respiradores. Venía de algún lugar por encima de mí, pero cuando revisé las cámaras de los pisos superiores, todo estaba en silencio. El sonido continuó durante exactamente 4 minutos, luego se detuvo tan abruptamente como había comenzado. En el registro de esa noche anoté, ruidos de origen desconocido, posible interferencia eléctrica, pero ¿cómo explicas interferencia eléctrica que suena exactamente como un hospital funcionando? Las semanas siguientes, los sonidos se hicieron más frecuentes. Siempre entre las 2:30 y las 4 de la madrugada, siempre desde pisos superiores que estaban completamente vacíos. Comencé a escuchar voces también. Susurros indistintos que parecían venir de las paredes mismas. Cuando me acercaba a investigar, se desvanecían como humo. Las cámaras nunca capturaban nada, pero había algo más perturbador. En las grabaciones del día siguiente, podía ver mi propia figura caminando por los pasillos, deteniéndose en lugares aleatorios, girando la cabeza como si escuchara algo. Pero yo no recordaba haber hecho esos movimientos. Era como si hubiera estado funcionando en piloto automático. Una noche de noviembre, todo cambió. Estaba revisando las cámaras del piso 37 cuando la interferencia se intensificó hasta convertirse en algo reconocible. Formas humanas borrosas caminando por los pasillos, entrando y saliendo de oficinas que sabía que estaban cerradas con llave. Decidí subir personalmente a investigar. El ascensor tardó mucho más de lo normal en llegar al piso 37, y cuando se abrieron las puertas, el aire olía a desinfectante y algo más, el aroma dulzón y nauseabundo de la carne en descomposición. ¿Cómo era posible que un edificio nuevo oliera a muerte? Las oficinas del piso 37 estaban exactamente como las había dejado durante mi inspección inicial. Cubículos ordenados, computadoras apagadas, ventanas que daban a la ciudad dormida. Pero había algo diferente en la disposición de los muebles. Los escritorios estaban organizados en filas perfectas, como camas de hospital. Las sillas de oficina habían sido reemplazadas por algo que parecían camillas metálicas, aunque cuando las toqué, se sentían como sillas normales. Mi linterna iluminaba objetos que cambiaban de forma dependiendo del ángulo, una impresora que por un segundo parecía un respirador artificial, una cafetera que se transformaba en un tanque de oxígeno. Fue entonces cuando vi el primer paciente. Estaba sentado en uno de los cubículos, dándome la espalda, completamente inmóvil. Era translúcido, como una proyección de luz,
pero podía ver cada detalle de su bata de hospital descolorida. Su cabeza estaba rapada y tenía cables que salían de su cráneo, conectándose a máquinas que no estaban ahí cuando miraba directamente, pero que aparecían en mi visión periférica. Me acerqué lentamente, y cuando llegué a su lado, giró la cabeza hacia mí. Su rostro era un mapa de cicatrices quirúrgicas, los ojos habían sido reemplazados por cavidades vacías, y su boca se movía sin sonidos, como si tratara de advertirme sobre algo. Corrí hacia los ascensores, pero cuando presioné el botón, nada pasó. Las luces del edificio comenzaron a parpadear en un patrón específico, como código Morse. Las máquinas médicas fantasma cobraron vida por todo el piso, creando una sinfonía mecánica de bips, zumbidos y alarmas. Cuando finalmente llegó el ascensor, las puertas se abrieron para revelar no la cabina familiar, sino lo que parecía ser un quirófano vintage. Las paredes eran de azulejos blancos manchados, había una mesa de operaciones en el centro con correas de cuero, y herramientas quirúrgicas oxidadas colgaban de ganchos en las paredes. ¿Estaba viendo el pasado del edificio superpuesto con el presente? Bajé corriendo por las escaleras de emergencia, pero cada piso que descendía parecía ser el mismo. Piso tras piso de oficinas que se transformaban en habitaciones de hospital, con pacientes espectrales en varias etapas de tratamientos horribles. En el piso 20 vi a una mujer joven con la cabeza abierta, electrodos implantados directamente en su cerebro. En el 15, un hombre mayor con la cara desfigurada por cirugías experimentales. Todos me miraban con esa misma expresión suplicante, moviendo los labios sin sonido, tratando de comunicar algo urgente. Cuando finalmente llegué al lobby, mi supervisor de turno estaba esperándome. Era extraño, porque nunca venía durante las horas nocturnas. Su sonrisa era demasiado amplia, y sus ojos tenían un brillo poco natural. ¿Cómo estuvo tu visita al piso 37, Roberto?, me preguntó. Yo nunca le había mencionado que había subido ahí. Los pacientes están muy emocionados de conocerte, continuó. Han estado esperando mucho tiempo por alguien como tú. Alguien que pueda ver lo que realmente pasó aquí. Fue entonces cuando noté que llevaba una bata de médico debajo de su traje, manchada con algo que parecía sangre fresca. Salí corriendo del edificio y no volví nunca más. Renuncié por teléfono al día siguiente, alegando una emergencia familiar. Pero la historia no terminó ahí. Durante las siguientes semanas, comencé a recibir cartas médicas dirigidas a mi nombre. Citas para procedimientos que nunca había programado, en hospitales que habían cerrado décadas atrás. Los documentos estaban firmados por doctores con nombres que reconocía de las placas de identificación que había visto en las visiones del piso 37. Doctores que habían muerto en los años 1960. Investigué la historia del hospital psiquiátrico original. Lo que encontré me dejó sin dormir durante semanas. Entre 1950 y 1975, el Hospital Estatal Meridian había sido el sitio de experimentos médicos no autorizados. Lobotomías experimentales, terapia de electroshock extrema, implantes cerebrales primitivos. Cientos de pacientes habían muerto en procedimientos que nunca debieron haber sido autorizados. Cuando el hospital cerró, los registros médicos desaparecieron misteriosamente, y las familias nunca recibieron explicaciones sobre lo que había pasado. Pero lo más perturbador era la lista de personal médico. Mi supervisor, el hombre que me había esperado esa noche en el lobby, aparecía en las fotografías del hospital de 1963. Exactamente igual. Sin haber envejecido ni un solo día. Según los registros oficiales, había muerto en un accidente automovilístico en 1976. Entonces, ¿quién era la persona que me había estado pagando durante 8 meses? ¿Y por qué seguía recibiendo depósitos de salario en mi cuenta bancaria, semanas después de haber renunciado? La última carta que recibí fue diferente. No era una cita médica, sino una invitación. Estimado Roberto, decía, los tratamientos están listos para comenzar. Su historial como observador lo convierte en el candidato perfecto para nuestro programa de rehabilitación visual. Por favor, preséntese en el piso 37 mañana a las 3 de la madrugada. Los pacientes están ansiosos por compartir sus experiencias con usted de manera más directa.
La carta estaba firmada con mi propio nombre. Esa noche empaqué mis cosas y me mudé al otro lado del país. Cambié mi número de teléfono, cerré mis cuentas bancarias, destruí todos mis documentos de identificación. Pero no importa que tan lejos huya, sigo sintiendo esa sensación de estar siendo observado. A veces, cuando paso junto a edificios altos de noche, veo figuras en las ventanas superiores. Figuras en batas de hospital que agitan las manos hacia mí. Y siempre, hay una ventana en el piso 37 que está iluminada, sin importar cuán vacío esté el edificio. Hace una semana recibí una llamada en mi nuevo número. Era mi propia voz, pero distorsionada, como si viniera desde muy lejos. Roberto, me dijo, es hora de regresar. Los pacientes te extrañan. Hemos estado esperando tanto tiempo para completar tu tratamiento. Colgué inmediatamente, pero el teléfono siguió sonando. Cuando lo desconecté de la pared, siguió sonando. Cuando lo arrojé por la ventana, el sonido continuó viniendo de las paredes de mi apartamento. Anoche desperté en mi cama y por un momento no reconocí dónde estaba. Las paredes de mi habitación eran de azulejos blancos, había una lámpara quirúrgica colgando del techo, y podía escuchar el sonido familiar de máquinas médicas funcionando en la habitación de al lado. Cuando encendí la luz, todo volvió a la normalidad. Pero en mi mesita de noche había algo que no había estado ahí antes, una placa de identificación de plástico con mi nombre y la fecha de mañana. Debajo de mi nombre, en letras pequeñas, decía, paciente 1247, programa de rehabilitación visual, piso 37. Y ahora, mientras les cuento esto, puedo sentir que algo está cambiando. Las palabras que estoy diciendo no son exactamente las que quiero decir. Es como si alguien más estuviera controlando mi voz, usando mi boca para contar una historia diferente. Una historia que tiene un final que yo no quiero conocer. Pero tal vez ya es demasiado tarde para cambiar el final. Tal vez nunca dejé realmente ese edificio. Tal vez sigo ahí, haciendo mi ronda eterna del piso 37, convertido en otro paciente fantasma que trata de advertir al próximo guardia nocturno. Si alguna vez les ofrecen un trabajo como guardia de seguridad nocturno, especialmente en un edificio construido sobre un hospital viejo, rechácenlo. Corran. Porque algunos lugares no solo recuerdan su pasado, lo viven una y otra vez, arrastrando a nuevas víctimas a su historia interminable. Y una vez que formas parte de esa historia, nunca realmente sales de ella. Solo te conviertes en otro fantasma tratando desesperadamente de advertir a los vivos sobre un peligro que ya es demasiado tarde para evitar. Llevo 2 años sin acampar. 2 años desde que juré nunca más adentrarme en un bosque después del anochecer. Mis amigos piensan que exagero, que fue solo mi imaginación jugándome una mala pasada después de días de caminata y falta de sueño. Pero yo sé lo que vi, lo que escuché, lo que me siguió durante esas 5 noches en el Bosque Nacional de Blackwood. Mi nombre es Sandra, tengo 32 años, y durante la última década el senderismo y la acampada habían sido mi pasión. Había explorado docenas de parques nacionales, dormido bajo las estrellas en lugares donde la civilización era solo un recuerdo distante. Creía conocer todos los sonidos del bosque, todos sus ritmos nocturnos. Pero ¿qué haces cuando descubres que el bosque conoce más sobre ti de lo que tú conoces sobre él? El Bosque Nacional de Blackwood no está en ningún mapa turístico oficial. Es una reserva de investigación científica de 15,000 hectáreas en las montañas de Oregón, técnicamente cerrada al público, pero los guardabosques hacen la vista gorda con los excursionistas experimentados que saben cómo moverse sin dejar rastro. Había escuchado sobre Blackwood en foros especializados, rumores de paisajes vírgenes y fauna que no había sido catalogada oficialmente. Lo que no mencionaban los foros eran las advertencias locales, las historias de excursionistas que entraban solos y nunca regresaban, o que regresaban cambiados de maneras que sus familias no podían explicar. ¿Por qué será que siempre ignoramos las señales de advertencia más obvias? Llegué al punto de acceso no oficial un lunes de septiembre, justo cuando las hojas comenzaban a cambiar de color. Mi plan era simple,
5 días de caminata en solitario, documentando especies de plantas para mi blog de naturaleza, durmiendo en mi tienda de campaña ultraligera. El primer día fue perfecto. Senderos que parecían haber sido tallados por la naturaleza misma, arroyos cristalinos, vistas panorámicas que te quitaban el aliento. Pero había algo extraño en la calidad del silencio. No era el silencio normal del bosque profundo, lleno de pequeños sonidos de vida. Era un silencio expectante, como si toda la vida silvestre estuviera conteniendo la respiración. Esa primera noche armé mi campamento junto a un pequeño claro, rodeado de abetos gigantes que debían tener cientos de años. Mientras preparaba mi cena en la estufa portátil, comencé a notar que los sonidos normales del atardecer estaban ausentes. No había pájaros preparándose para dormir, no había insectos zumbando, no había el crujir ocasional de pequeños animales moviéndose entre la maleza. Era como si hubiera entrado en una zona muerta. Pero lo más inquietante eran los árboles mismos. Sus troncos tenían marcas extrañas, como si hubieran sido arañados por garras enormes, pero demasiado altas para ser de cualquier animal conocido en la región. Desperté a las 3:17 de la madrugada con la sensación de que alguien me estaba observando. Mi tienda de campaña tiene ventanas de malla que me permiten ver el exterior sin salir, y lo que vi me heló la sangre. Había figuras paradas en el borde de mi campamento. Al principio pensé que eran otros excursionistas, pero había algo profundamente extraño en sus posturas. Estaban completamente inmóviles, como estatuas, y su altura era inconsistente, como si algunos fueran niños y otros adultos extremadamente altos. Cuando encendí mi linterna, las figuras desaparecieron instantáneamente. Pero en el suelo donde habían estado paradas, quedaron huellas. Huellas que parecían pies humanos, pero con dedos demasiado largos y marcas de garras en las puntas. El segundo día traté de convencerme de que había sido un sueño lúcido, una alucinación causada por la altitud y el cansancio. Continué mi caminata hacia el interior del bosque, siguiendo un sendero animal que serpenteaba entre formaciones rocosas cubiertas de musgo. Pero durante todo el día tuve la sensación persistente de estar siendo seguida. Cada vez que me detenía abruptamente y miraba hacia atrás, había un momento de movimiento en mi visión periférica, como si algo grande acabara de esconderse detrás de un árbol. ¿Era posible que hubiera depredadores en este bosque que no aparecían en ningún manual de vida silvestre? Fue durante mi descanso para almorzar que encontré el primer campamento abandonado. Estaba a unos 100 metros del sendero principal, parcialmente oculto por helechos gigantes. Una tienda de campaña profesional, equipo de calidad, pero todo cubierto por una capa de musgo que sugería meses, tal vez años de abandono. Lo más perturbador era que el equipo estaba perfectamente organizado. La comida seguía en envases sellados dentro de la tienda, la ropa estaba doblada prolijamente, había un diario abierto en la última entrada. Leí las últimas palabras: día 4, los susurros se están haciendo más claros. Ya no son solo sonidos, son palabras. Palabras en un idioma que no conozco pero que de alguna manera entiendo. Me están llamando por mi nombre. El diario estaba fechado apenas 3 meses atrás, pero el deterioro del campamento sugería mucho más tiempo. Tomé fotografías de todo, incluyendo la identificación que encontré en una de las mochilas. Sarah Chen, 28 años, de Portland. Cuando regresé a casa después de mi experiencia, busqué su nombre en línea. Había sido reportada como desaparecida hace 2 años, no 3 meses como indicaba el diario. Su familia había organizado búsquedas extensivas, pero nunca encontraron rastro de ella. ¿Cómo era posible que su diario tuviera fechas tan recientes? Esa segunda noche, los susurros comenzaron. Al principio pensé que era el viento moviéndose a través de las copas de los árboles, pero gradualmente me di cuenta de que había un patrón, un ritmo que se parecía demasiado al habla humana. Las voces parecían venir de todas las direcciones a la vez, como si el bosque entero estuviera murmurando secretos. Me puse mis auriculares con ruido blanco para bloquear el sonido, pero las voces continuaron, ahora sonando como si vinieran desde dentro de mi propia cabeza. Y entonces escuché algo que me hizo arrancar los auriculares inmediatamente, mi propio nombre, susurrado por docenas de voces diferentes. Sandra. Sandra, ven con nosotros, Sandra.
Las voces eran una mezcla de hombres, mujeres y niños, todas hablando al unísono pero ligeramente desincronizadas, creando un eco fantasmal que se extendía por segundos después de cada palabra. Me quedé inmóvil dentro de mi saco de dormir, tratando de controlar mi respiración, cuando escuché pasos alrededor de mi tienda. Pasos lentos y deliberados, como si quien fuera que estuviera ahí afuera estuviera inspeccionando mi campamento. El sonido se detuvo directamente frente a la entrada de mi tienda, y pude ver la silueta de una figura humana proyectada contra la tela por la luz de la luna. La figura permaneció ahí durante lo que parecieron horas. Yo no me atrevía a moverme, apenas me atrevía a respirar. Entonces, la cremallera de mi tienda comenzó a abrirse lentamente desde afuera. Diente por diente, con una precisión deliberada que era más aterradora que cualquier intrusión violenta. Cuando la abertura fue lo suficientemente grande, vi una mano. Una M humana, pero con la piel de un color gris verdoso, como si hubiera estado sumergida en agua estancada durante mucho tiempo. Los dedos eran demasiado largos, las uñas demasiado afiladas, y había algo que parecía musgo creciendo entre los nudillos. Grité y encendí mi linterna, apuntando directamente hacia la abertura. No había nada ahí. La cremallera estaba completamente cerrada, sin señales de haber sido abierta. Pero en la tela de mi tienda había marcas húmedas donde los dedos habían estado, y el olor a tierra mojada y vegetación en descomposición era tan fuerte que me provocó náuseas. Salí de la tienda y revisé todo el perímetro con mi linterna. El suelo alrededor de mi campamento estaba completamente alterado, como si docenas de personas hubieran estado caminando en círculos durante horas. Al amanecer del tercer día, decidí cortar mi viaje y regresar. Pero cuando traté de encontrar el sendero por el que había llegado, descubrí algo imposible: había desaparecido. Donde el día anterior había un sendero claramente marcado, ahora solo había bosque denso. Según mi GPS, estaba exactamente en el mismo lugar, pero el terreno había cambiado completamente. Era como si el bosque se hubiera reorganizado durante la noche, cerrando mi ruta de escape. Utilicé mi brújula para orientarme hacia el sur, donde sabía que debía estar la carretera de acceso, pero sin importar en qué dirección caminara, siempre terminaba de vuelta en el mismo claro. Durante el tercer día de mi aprisionamiento involuntario, comencé a encontrar más campamentos abandonados. Docenas de ellos, escondidos en pequeños claros por todo el bosque. Todos en el mismo estado de preservación antinatural, equipos perfectos cubiertos de musgo, diarios con fechas recientes pero signos de años de abandono. Los nombres en las identificaciones abarcaban décadas, excursionistas desaparecidos desde los años 1990 hasta la semana pasada. Pero lo que más me perturbó fueron las últimas entradas en cada diario. Todas eran casi idénticas, descripciones de susurros, figuras en la noche, y la creciente comprensión de que el bosque no los dejaría ir. La tercera noche, los susurros se hicieron más claros. Ya no eran solo mi nombre, sino frases completas en un idioma que no reconocía pero que entendía perfectamente. Únete a nosotros, decían. El bosque necesita guardianes. Necesita protectores que entiendan sus secretos. Las voces me explicaron que Blackwood no era solo un bosque, sino un ser viviente, una entidad antigua que había existido mucho antes de que los humanos llegaran a la región. Los excursionistas desaparecidos no habían muerto, me aseguraron. Habían sido transformados, convertidos en parte del ecosistema del bosque, en sus ojos y oídos y voz. Cuando miré fuera de mi tienda esa noche, finalmente pude verlos claramente. Docenas de figuras que habían sido humanas, pero que ahora eran algo más. Su piel tenía la textura de la corteza de los árboles, sus ojos brillaban con una luz verde fosforescente, y pequeñas plantas y hongos crecían directamente de sus cuerpos. Reconocí algunos rostros de las fotografías de identificación que había encontrado. Sarah Chen estaba ahí, sonriéndome con una boca que ahora estaba llena de pequeñas ramas en lugar de dientes. Me hizo señas para que saliera de la tienda, y por un momento, sentí una urgencia abrumadora de obedecerle. Fue entonces cuando recordé algo que había leído en uno de los diarios: el hierro los repele. Algo sobre el metal los mantiene a distancia. Saqué mi navaja multiherramientas y la mantuve en alto. Las figuras retrocedieron inmediatamente, como si el metal fuera fuego para ellas.
Los susurros se convirtieron en gemidos de frustración, y gradualmente las figuras se desvanecieron de vuelta en el bosque. Pasé el resto de la noche despierta, sosteniendo mi navaja, rezando para que llegara el amanecer. El cuarto día, finalmente encontré una forma de salir. No fue siguiendo ningún sendero, sino escalando. Las criaturas del bosque parecían estar limitadas al suelo. Cuando trepé a los árboles más altos, pude ver la carretera de acceso a lo lejos. Pasé todo el día moviéndome de árbol en árbol, como un mono, usando cuerdas de escalada para trasladarme sin tocar el suelo. Cada vez que intentaba descender, las figuras aparecían, esperándome con sus brazos extendidos en una parodia grotesca de bienvenida. Finalmente, al atardecer del cuarto día, logré llegar lo suficientemente cerca de la carretera para saltar desde un árbol alto hasta el pavimento. El impacto me fracturó el tobillo, pero no me importó. Corrí cojeando hacia mi auto, mirando constantemente hacia atrás. Las figuras se habían agrupado en el borde del bosque, observándome partir, pero no podían pisar el asfalto. Era como si hubiera una barrera invisible que los mantenía confinados a su dominio natural. Conduje directo al hospital más cercano, donde pasé 3 días recuperándome de la fractura, la deshidratación y lo que los médicos diagnosticaron como estrés postraumático agudo. Les conté mi historia a los psicólogos, quienes la atribuyeron a alucinaciones causadas por el aislamiento y la falta de sueño. Pero cuando la policía finalmente organizó una búsqueda basada en las coordenadas GPS que les proporcioné, no encontraron nada. Según sus reportes, no había campamentos abandonados, no había senderos que condujeran al interior del bosque, y definitivamente no había evidencia de actividad humana reciente en el área. Pero yo tengo las fotografías. Cientos de fotos en mi cámara digital que documentan todo lo que encontré. Excepto que cuando las revisé en casa, todas las imágenes de los campamentos abandonados, los diarios, las identificaciones, habían desaparecido. En su lugar había fotos de paisajes normales del bosque, hermosos pero completamente ordinarios. Solo quedaron las fotos que tomé el primer día, antes de encontrar el primer campamento. Era como si el bosque hubiera editado mis recuerdos fotográficos, eliminando cualquier evidencia de su verdadera naturaleza. Anoche, 2 años después de mi experiencia, escuché susurros afuera de mi ventana. Los mismos susurros, las mismas voces que me habían llamado por mi nombre en Blackwood. Cuando miré hacia afuera, no había nada más que árboles suburbanos normales. Pero en la corteza del roble que está frente a mi casa, había algo grabado: Sandra, el bosque te extraña. Es hora de volver a casa. Las letras parecían haber crecido naturalmente en la corteza, como si fueran parte del árbol desde su nacimiento. He intentado investigar más sobre el Bosque Nacional de Blackwood, pero es como si hubiera sido borrado de la existencia oficial. No aparece en mapas gubernamentales, no hay registros de excursionistas desaparecidos en esa área, no hay menciones en bases de datos de parques nacionales. Pero sé que está ahí. Puedo sentirlo cada vez que paso cerca de cualquier bosque, una presencia que me observa desde la oscuridad entre los árboles. Y a veces, cuando el viento sopla fuerte en las noches, puedo escuchar mi nombre siendo susurrado por voces que reconozco demasiado bien. La fractura en mi tobillo sanó hace mucho tiempo, pero aún cojeo ligeramente cuando llueve. Es mi recordatorio constante de que lo que viví fue real, sin importar lo que digan los informes oficiales o los psicólogos. Y cada día que pasa, siento más fuerte la urgencia de regresar. No porque quiera, sino porque algo dentro de mí, algo que tal vez el bosque plantó durante esas noches de terror, me está llamando de vuelta. Me está diciendo que mi transformación no está completa, que soy parte de Blackwood ya sea que lo acepte o no. Esta noche he empacado mi equipo de acampada otra vez. No porque haya decidido volver, sino porque mis manos lo hicieron mientras mi mente estaba ocupada en otras cosas. Mi auto está lleno de gasolina, mi GPS está programado con coordenadas que no recuerdo haber ingresado, y hay un mapa en mi mesa de cocina que muestra una ruta hacia un lugar que oficialmente no existe. Tal vez los susurros tienen razón. Tal vez es hora de ir a casa. Tal vez siempre fui parte del bosque, y estos 2 años han sido solo un intermedio antes de mi inevitable regreso. Si no saben de mí después de esta semana, no me busquen. Especialmente no me busquen en ningún bosque. Porque si me encuentran,
tal vez ya no sea la Sandra que conocían. Y tal vez los susurros que escuchen no serán solo del viento entre las hojas, sino míos, llamándolos para que se unan a nosotros en la eterna vigilia del bosque. Después de todo, Blackwood siempre necesita más guardianes. Y una vez que pruebas la libertad salvaje de formar parte de algo tan antiguo y poderoso, la vida humana ordinaria se siente como una prisión de la que desesperadamente quieres escapar.